Chicos, tengan ustedes muy buenos días. Para mí es una alegría una vez más reencontrarnos en este fin de semana. Cada uno de nosotros tiene algo especial y es que cuando ustedes evidencian con sus tareas las respuestas que hacemos a través de preguntas en el curso de literatura, uno se pone a pensar en el aprendizaje, cómo va avanzando, cómo poco a poco en el proceso ustedes van captando la idea del curso, van relacionando el curso con sus comentarios críticos, con sus juicios críticos, y de eso se trata, chicos. Así que yo estoy muy contento por eso. Felicitaciones a todos aquellos que me siguen en este curso y que tratan de aprender varios temas importantes que tienen que ver con el curso de literatura. Yo espero de que cada uno de nosotros sigamos creciendo en ese conocimiento de este curso. Un curso que nos permite llegar al mundo, a los diferentes países, pero sobre todo conocer la idiosincrasia, la ideología de varios autores que en su época vivieron y entregaron a la literatura, a través de la literatura, entregaron al mundo su manera de pensar, pero sobre todo la vida misma, la manera como nosotros también podemos relacionar esos escritos con nuestro mundo actual. Así es que bienvenidos a cada uno de ustedes a este curso de literatura. Estamos estudiando un proceso literario y yo espero que esta mañana sigamos aprendiendo y creciendo académicamente. Pero no solamente queremos instruirles en el aspecto del conocimiento del curso, sino también hacer entender a cada uno de ustedes que los valores siempre serán importantes en la vida de cada uno de nosotros. Los valores como principios éticos, los valores como la conducta que tenemos que tener cada día con nuestro prójimo, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los docentes. Incluso el comportamiento que debemos tener cuando enviamos tareas a la plataforma ya muestra algo de honestidad en ustedes hacia nosotros. Así es que durante estos días, ponte a pensar un poco cómo estamos andando, ustedes como adolescentes, yo como joven, cómo estamos andando en nuestras vidas. ¿Estamos practicando valores? ¿Estamos haciendo de valores algo nuestro que nos va a ayudar por nuestro bienestar integral? Así es que Dios permita que estos días podamos practicar la solidaridad y la honestidad. Dos valores que urgen hoy en día en la sociedad. Dos valores que hoy urgen que en nuestra familia se puedan practicar. Así es que ayuda ya en tu casa, ayuda siendo responsable, siempre di la verdad, pase lo que pase, confía en las personas honestas, sinceras. Estoy muy seguro que esos valores seguirán retratando tu vida. Así es que en este curso de literatura también queremos ser honestos, queremos ser solidarios, entregándoles a ustedes el material, entregándoles a ustedes el conocimiento propio de un curso que no es más que otra cosa, el mundo de la lectura, el mundo de la técnica, el mundo del texto, el mundo del mensaje literario. Quiero invitarte a manera de introducción que observes la siguiente imagen. ¿Alguna vez has visto esta imagen? Un poco inusual esta imagen, ¿no es cierto? Realmente esta es una imagen que me agrada muchísimo. En realidad algún día me gustaría ver este anfiteatro, si se podría decir, esta forma de cómo se ha estructurado estos edificios. Pero ¿qué más puedes observar allí? Ok, tú me dirás, profesor, hay una cierta de gradas alrededor de un escenario, posiblemente sea un escenario lo que está frente a lo que corresponde a las gradas. Vemos algunas flechas, ¿no es cierto? Las flechitas van a indicar algún nombre o algún tipo de detalle en la estructura. Ahora, ¿qué construcción nos permite evocar o tener una idea de lo que estamos observando? ¿Qué es lo que podría ser este escenario en la cual esta imagen nos proyecta? Ok, tú me dirás, profesor, tal vez se refiere algo al teatro, ¿no es cierto? A ese teatro antiguo que se desarrollaba al aire libre. Y ahí está. Ese es un anfiteatro antiguo en la antigua Grecia. ¿Cómo se llamaba esta especie de proscenio o anfiteatro? Se le llamaba orquestra o orchestra. ¿Ok? Orquestra u orchestra era el nombre griego que representaba el lugar en donde los personajes interpretaban un papel actoral. ¿Ok?
Entonces, este es el nombre que se le da a este anfiteatro, que obviamente perteneció a la antigua Grecia y que solamente es ahora una reliquia. Hoy en día, este tipo de anfiteatros ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Podemos ver teatros más modernos, teatros más lujosos, importantes y cerrados. En la antigua Grecia no era así. En la antigua Grecia era todo abierto y la gente iba alrededor de las bancas y se sentaba a ver la representación teatral que los actores en ese momento querían interpretar. Esta mañana queremos tratar justo sobre ese género literario. Un género que particularmente me encanta, me gusta estudiarlo, me gusta incluso participar, porque hacer teatro es una de las pasiones que más me ha ayudado en mi desarrollo profesional también. Y yo espero de que tú algún día cuando vayas a la universidad puedas tú llevar algún taller, algún curso de teatro que te va a ayudar en tu desenvolvimiento personal, en tu expresión oral. Y el día de hoy vamos a ver justamente lo que es el teatro, ¿ok? Lo que es el teatro, el género dramático. En realidad es el género dramático en literatura y el género dramático está relacionado con el género teatral. Porque el drama en sus inicios tuvo una dirección teatral representativa. Ahora, ¿a qué llamamos teatro? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra teatro? ¿Tienes tú alguna idea? ¿Alguna vez has ido a algún teatro, a un anfiteatro aquí en Lima, en el distrito? Seguramente por televisión quizás, o tal vez algunos no somos muchas personas cultas, o lo relacionamos mucho con el aburrimiento y al teatro, pero en realidad chicos, ir al teatro es lo máximo. Yo te invito que si el próximo año hay una oportunidad de ir al teatro, puedas tú tener esa participación. La palabra en griego es teatro, y significaba para los griegos el lugar para contemplar. Ese era el significado primario de teatro, un lugar para contemplar, teatro. Los griegos, las personas decían, vamos al teatro, vamos a ir a un lugar en donde vamos a ver ciertas significaciones, ¿ok? Ese era el significado primario de la palabra teatro. Pero el teatro o el género dramático tiene dos acepciones, dos significados importantes. Número uno, se le denominaba como un arte escénico o el arte escénica, ¿ok? Ese arte escénica era una representación dialogada. El género dramático en realidad es una representación dialogada dentro de un escenario. Es un género muy diferente al lírico y al narrativo. Este es el género del juego de roles, es el juego de los diálogos, es el juego netamente de la representación sobre un escenario que permite la interpretación del reparto. ¿Qué es la palabra reparto? Son todos los personajes que entran en escena. Y el trabajo que ellos tienen hacia nosotros es interpretar un papel importante que no les corresponde en su vida diaria, pero lo asumen porque ellos quieren plasmar una realidad o un mensaje. Entonces, el teatro es parte del arte escénico, es un arte, y así lo consiguieron en la antigua Grecia. En la antigua Grecia, cuando se hablaba de drama, lo relacionaban básicamente con la actuación. Ese era el significado primario, la actuación como un arte escénico. Pero también el género literario, el género dramático, comprende las obras de teatro representadas ante un público. En realidad es un texto escrito, ¿ok? Como género literario, el teatro es un género escrito. El género dramático como obra es un género escrito, representando ante un público, o también para ser grabadas y reproducidas en el cine. Así es que tenemos dos acepciones, como arte escénico y como género literario, ¿ok? Por ejemplo, ahí tenemos una obra de teatro muy conocida en Noruega. Henrik Ibsen, escritor realista del siglo XIX, escribió su obra de teatro Casa de Muñecas. Espero que algún día, cuando estemos avanzando en años, puedas tú leerlo. Entonces ahí tenemos el significado de teatro como arte escénico y como género literario. Ahora, ¿cuál es el origen del teatro? Cuando hablamos nosotros del origen del teatro, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿En dónde nos vamos a transportar cuando hablamos sobre el origen del teatro? Y obviamente, a pesar de los muchos siglos que han pasado, el teatro se remonta en la época antigua.
Si uno quiere ir a la línea de tiempo en la historia universal, uno se da cuenta que el teatro ha ido evolucionando por cada época, pero su inicio lo tuvo en la época antigua. Por eso hablamos que el género dramático o el género teatral se remonta en la antigüedad. Ahora, ¿en qué país se desarrolla con más profesionalismo, fue el iniciador de este género teatral? Sin duda, en la Grecia antigua. Grecia va a ser, digamos, el país que se originó el teatro. ¿Cómo es que en Grecia nace el teatro? ¿O cómo es que en Grecia nace el género dramático? La palabra dramático, como tú tienes en tu sesión, viene del término drao. Y drao, para los griegos, tenía el significado de actuar, acción. Son los sinónimos de la palabra drao. Entonces, este género dramático tiene esa excepción de representar. De ahí viene la palabra género dramático, algo que se va a representar. Y una de las costumbres importantes que tenía Grecia, y en realidad toda la época antigua, era la presencia de los dioses. ¿Ok? Los griegos adoraban a muchos dioses. Eran politeístas por doquier. Siempre tenían un templo con cada dios a quien adorar. Y uno de los dioses importantes de la Grecia antigua fue el dios Dionisio. Ahora, este dios Dionisio era considerado el padre de la vendimia, o el padre, aquel que proveía el vino y la buena cosecha, que significaba la alegría entre los griegos. Y obviamente los griegos antiguos eran muy bohemios, eran perdidos, se tiraban al alcohol, al sexo y a otro tipo de sensualidad. Eran muy desenfrenados los griegos, producto de esa religiosidad que concebían de los dioses. Entonces, ellos adoraban a un dios llamado Dionisio, que era el dios del vino, ¿ok? El dios del vino. ¿Qué hacían los griegos? Bueno, ellos, por ser bohemios, creaban fiestas, armaban fiestas. Y como adoraban al dios del vino, ellos hicieron una fiesta denominada la festividad a Dionisio, o la festividad dionisíaca, que era la fiesta de la vendimia, que era la fiesta de la uva, de la alegría. El vino para los griegos simbolizaba alegría. Y en esa festividad religiosa, habían jóvenes que danzaban alrededor de la estatua de Dionisio. Danzaban y bailaban, y muchos de ellos cantaban, e iban y erigían un templo a Dionisio, porque tenían un templo Dionisio. Entonces danzaban, cantaban y se dirigían al templo de este dios Dionisio. En ese contexto de danzar, de cantar, para ellos era una representación de alegría y adoración a este dios Dionisio. Y así es que rutinariamente, primitivamente, se origina el teatro como una representación al dios Dionisio. Ahora, el término griego para este tipo de cánticos, de este tipo de ritual interpretado por un coro, se le denominaba los ditirambos. ¿Qué eran los ditirambos? Era la interpretación coral. En otras palabras, eran los griegos que cantaban al dios Dionisio. Era una composición lírica, poética, dedicada a este dios. Le dedicaban himnos, canciones, y que originariamente formaba parte de los rituales de este dios, interpretada por un coro. Ese coro, esa composición lírica, poética, esas canciones a Dionisio, se le llamaban los ditirambos. ¿Ok? Entonces, había un fervor religioso en Grecia. Y el teatro estaba muy ligado a ese fervor religioso. Era un fervor netamente espiritual. Ellos creían que estaban en contacto con ese Dios y que la única forma de agradarlo era básicamente poder obedecerle, hacerle una festividad, estar felices, los ditirambos. Estamos conociendo algunos términos griegos. Yo espero que también tú sigas tu sesión de clase, que estamos complementando aquí con la pantalla. Ahora, habíamos iniciado la introducción al tema con una imagen parecida a la que tenemos en la pantalla, ¿no es cierto? Y había mencionado que los griegos iban a un teatro, iban al teatro para contemplar una historia. El escenario de frente, si tú ves la imagen, hay un escenario frente, ¿no es cierto? Hay una forma rectangular.
Ese escenario en donde los personajes, los actores, interpretaban un papel, se le llamaba la orquestra, u orchestra en griego. Era el espacio circular en el que se efectuaba la mayor parte de la representación, que está en la parte del centro. Los teatros griegos en la antigüedad tenían una forma semicircular, tal y como tú lo ves allí, así eran los teatros griegos. Uno de mis sueños, por ejemplo, es ir a visitar uno de los teatros griegos de esta naturaleza, porque de verdad que conocer este paisaje y esta infraestructura del inicio del género dramático literario es espectacular, chicos. Así que yo te invito a que sigas investigando un poco más. Si te interesa el teatro, investiga un poquito más sobre este tipo de infraestructuras y las grandes obras que se llevaron a cabo en este escenario. Entonces ahí tenemos el género dramático se desarrollaba en la orquesta. Aquí podemos ver algunas partes de la orquesta como si fuera un dron, ¿no es cierto? De la parte alta, ver algunos escenarios. El esquene, que era el proscenio, el parodos, que era donde participaban los danzantes, el público que tenía las butacas, los espacios. Todos los términos griegos significaban lo que era la orchestra u orquestra. Ahora, una de las características del teatro griego y especialmente del género dramático es que los personajes tenían que representar un papel. Y esa representación lo hacían con una indumentaria, con un vestuario, ¿ok? Lo hacían con un vestuario colorido, con un vestuario importante para ellos. Y dentro de esos accesorios, ellos usaban una máscara, las máscaras que tú ves en la pantalla. ¿Ok? Esas máscaras, ellos obviamente se colocaban en la cara y así hacían la representación escénica. Ese tipo de actor que usaba una máscara para interpretar un papel se le llamaba hipócrita. El hipócrita era el actor que usaba una máscara para representar un papel en el escenario. Era aquel que desempeñaba un papel en la actuación, por eso la palabra hipócrita está relacionado con aquel que responde con máscara, un actor o una actriz. Hoy en día, ¿a quién se le llama una persona hipócrita? A un mentiroso, ¿no es cierto? A uno que presume, a alguien que no está siendo sincero. Tiene un significado negativo hoy en día, ¿verdad? Alguien que está usando una máscara y está ocultando su personalidad. Pero en la antigua Grecia el término hipócrita tenía un significado positivo, era un actor, era su trabajo. Ahora ahí tenemos algunas máscaras importantes, 20 máscaras de diferentes formas. Los griegos eran creativos. Para representar un papel de alegría usaban una máscara de alegría. De tristeza, de pánico, había un diseño de máscara. Si yo te pregunto esta mañana, ¿qué máscara te gustaría poner para una representación en el escenario? ¿El alegre? ¿El asustado? ¿El preocupado? ¿El malévolo? ¿El villano? ¿El molesto? Así es que podemos coger una máscara y quizá podemos representarlo algún día en una obra de teatro. Obviamente lo importante no es que tú uses una máscara en tu vida personal, sino como forma artística. Entonces ahí tenemos el significado de la palabra hipócrita. ¿Cuáles son las características de este género teatral? O del género dramático, o las características del teatro. Hay que entender una vez más que el género teatral está concebido como un arte escénico y como una obra literaria. Vamos a ver algunas características que cuando nosotros leemos un texto, podemos decir, este es un texto teatral, este es un texto dramático. En primer lugar, una de sus características es que presenta un diálogo. Cuando leemos una novela, no hay un diálogo, hay una narración. Cuando leemos un poema tampoco hay diálogos, hay más que nada un verso, un ritmo, una música. Pero cuando leemos una obra de teatro vamos a encontrar el diálogo. En las obras dramáticas, la acción y la presentación de los personajes se explica mediante el uso del diálogo. Los personajes interactúan entre ellos y hacen los diálogos correspondientes. Esa es una característica importante dentro del género teatral. En segundo lugar, no hay un narrador. Cuando uno lee una obra de teatro no hay un narrador. Todo se explica en boca de los personajes. O sea, los personajes son los que construyen la historia.
que mediante sus interacciones en el transcurso de la obra van contándonos todo lo que está sucediendo dentro del trama principal. Tercero, la importancia de la acción. Creo que uno de los géneros más importantes donde vemos más movimiento, más interacción es en el teatro, el género dramático, porque da mucha importancia a la acción. ¿Y cómo se manifiestan las acciones de los personajes? ¿Cómo evaluamos sus acciones? Bueno, a través de los gestos, de las miradas, de los movimientos, que nos dan mucha información sobre su manera de ser y de ver el mundo. Un personaje triste. Y por eso en el mundo griego era importante la máscara. Porque cuando el espectador miraba a un actor con la máscara triste, ese que estaba en el asiento, miraba al espectador y se conmovía, lloraba, sufría, se identificaba con la historia, con ese personaje que usaba la máscara, porque le estaba transmitiendo una historia de vida. Entonces, podemos darnos cuenta que el poder que tuvo el teatro para el mundo griego conmovía los corazones de los espectadores. Así es que, y eso se lograba a través de las acciones. La siguiente característica es que el género dramático tiene que ser representado. Es usado para ser representado. Los textos dramáticos son escritos, no para ser leídos, sino sobre todo para ser representados. Y aunque se puedan leer, el objetivo de alguien que es un dramaturgo, aquel que escribe una obra de teatro, es llevarla a la escena. Ese es el papel importante de un dramaturgo. Un dramaturgo es aquel que compone una obra dramática, y su única intención es que esa obra que él escribió, muchos lo puedan interpretar en un escenario. Y por último, así como la obra narrativa y la lírica tiene temas y mensajes, también la obra dramática tiene temas universales. Son obras que tienen un objetivo de comunicación. Nos van a transmitir una comunicación. Y que por tanto se escriben para lanzar un mensaje o una idea. Ese es el propósito del género teatral. Lanzar un mensaje o una idea a cada uno netamente del público. Y el público se lleva un mensaje especial, único, dinámico, cuando de alguna otra manera ven una obra teatral. Temas muy importantes. Se pueden ver a lo largo de las obras literarias del teatro en el tiempo. Entonces hemos visto la parte teórica de este tema. Obviamente en tu sesión de clase puedes seguir complementando la lectura, profundizando un poquito más con alguna información extra. Lo que vamos a hacer ahorita es presentarle a algunos escritores griegos, ¿ok? Por ejemplo, ahí tenemos a Esquilo, un escritor griego, la antigua Grecia. Escribió una obra de comedia llamada La Orestiada, ¿ok? También hay otras obras que él escribe que son obras trágicas. Este personaje llamado Esquilo. Quizá uno de los mejores del teatro antiguo en Grecia fue Sófocles. Sófocles escribe una obra trágica muy conocida universalmente llamada Edipo Rey. Es la historia de Edipo que se casa con su madre y mata a su padre. Pero él se casa y lo mata sin saberlo. ¿Quién predestinó esa desdicha en Edipo? Los dioses. Los dioses se involucran en la vida personal de los personajes y direccionan su vida. Ellos destinan cuál será el fin del personaje. Y Edipo termina arrancándose los ojos y yendo al destierro por su sufrimiento. Una excelente obra de Sófocles llamado Edipo Rey. El padre de la comedia griega, Aristófanes, criticaba a la sociedad de su tiempo, a los políticos, a los médicos, a algún vicio de la sociedad, y lo hacía a través de la comedia, del género teatral. Escribe sus obras Las nubes, Las ranas, Pluto, con la intención de lanzar una moraleja a la sociedad de su tiempo. Entonces, y así, podemos conocer a varios escritores griegos que nos dieron lo mejor del género teatral. Vamos a algunas actividades interactivas. Vamos a participar con algunas actividades, tú allí en tu casa con la sesión y yo a través de este canal. Siempre recordando los aspectos importantes que hemos visto del género teatral. Vamos a marcar la respuesta correcta. Son alcances sobre las características del género dramático. A. Tiene como finalidad la interpretación y representación. B. Buscar describir el paisaje natural. C.
¿El desenlace puede ser la desdicha o felicidad de los personajes o de la ausencia del narrador? ¿Cuáles son las características del género dramático en estas alternativas? A ver, podemos identificarlo de acuerdo a las características que habíamos mencionado. A. ¿Tiene como finalidad la interpretación y representación? Sí, hemos dicho que se interpreta y se representa. ¿Busca describir el paisaje? No. ¿El desenlace puede ser la de dicho felicidad? Es un ingrediente, pero no es una característica. ¿La ausencia del narrador? Claro que sí. A y D. Número 2. Originalmente el género dramático estaba relacionado ¿con cuál? A. Con el culto al dios Dionisio. B. Con los problemas sociales y políticos en Grecia. O C. Con el culto al emperador. Hemos mencionado que el teatro, el género dramático, estaba relacionado mucho con el culto al dios Dionisio. En esas festividades de la vendimia, en la festividad de la uva, eran las festividades dionisíacas y tenía un sentido religioso, el teatro. Es parte de la estructura dramática. Hay que entender que toda obra tiene una estructura, un inicio, un nudo, desenlace. El teatro tiene una presentación del conflicto, un clímax y un desenlace. Igual se respeta la estructura. Por lo tanto, la presentación del conflicto es una parte de la estructura dramática. Alternativa C. Vamos a terminar esta mañana completando los pensamientos sobre el género dramático en los espacios en blanco. Los personajes transmiten sus acciones mediante ¿qué? A ver. Su fin es llevarlo a escena. ¿Podemos completarlo ahí? Acompáñame para eso. Los personajes transmiten sus acciones mediante movimientos no verbales. Por lo general, nuestro cuerpo se presta para poder proyectar una historia. La representación es el fin de llevarlo a escena. El dramaturgo usa la representación, el teatro, para llevarlo a escena. Lo dramático está concebido como ¿qué? Bueno, como arte escénico. Era la primera sección en el significado, como arte escénico. Ese significado de drao, que significaba, valga la redundancia, acción o representación. El drama es etimológicamente la palabra drao. Y por último, la representación siempre va a proyectar ¿qué cosa? ¿Cuál es la intención del dramaturgo cuando quiere escribir una obra de teatro? ¿Cuál es el fin, el objetivo de todos los actores en el escenario? Transmitir o proyectar un mensaje. Y la literatura es eso, chicos. Proyecta un mensaje limpio, puro, que nos permite a nosotros entender la importancia que tiene la literatura para nosotros. El mensaje a la vida. Yo espero que esta mañana hayamos podido culturizarnos un poco más sobre el género dramático, el género teatral. Y si a ti te gusta el teatro, yo espero que también algún día puedas tú estudiar algo de teatro, llevar un taller, que te va a ayudar muchísimo en tu envolvimiento personal. ¿Ok? Vamos a dejarte una tarea a continuación. Tienes que investigar, averiguar, o si conoces una obra de teatro, puedes tú escribirlo. Yo te voy a pedir 5 obras de teatro o 5 obras dramáticas donde tú puedas escribir su autor en tu cuaderno de trabajo. ¿Ok? Y sigamos revisando. Sigamos revisando, chicos, acerca del género dramático